y ahora tengo el gusto de recibir a nuestro querido compañero del canal, Álvaro Carballo. ¿Cómo andas, Alvarito? Bien, qué emoción y qué placer estar sentado al lado de alguien que tiene un anillo. No. Vaya esto como un guiño a nuestros compañeros de dirección. De dirección de piso. Del director de piso, de cámaras. Al director de cámara y al señor de Javier. gráfico. Bueno, qué decir de ellos, ¿verdad? En fin, vamos a cambiar de tema, pero sin lugar a dudas es un lindo... Siempre es un lindo momento recibirte, Gracias, porque además qué de emoción. hablar de un montón de cosas que tiene, historias propias, nos traes este segmento de literatura que a mí yo siempre me llevo algo. Me voy más informado que ahora. Bueno, bien, qué honor, qué responsabilidad. No, pero recontra. Bueno, hoy traje, en realidad, no vengo con ningún libro en la mano, porque traje como recomendación o como punto de partida lo que vamos a conversar. Es una crónica que cualquiera que agarre un teléfono o una computadora puede googlear. Se llama El caso Robledo Puch. Algunos pueden recordar porque hay películas hechas en el cine, hay series. Una muy reciente. Exacto, sobre Robledo Puch, que es el mayor asesino serial de la historia argentina. Eso, para lo que vamos a hablar, es lo de menos. Lo que nos importa en este caso es que Osvaldo Soriano, que era un escritor argentino y era periodista también, hizo una crónica excelente donde narra todo el proceso delictivo, todo el raíz delictivo de Robledo Puch, pero casi con tono de, diría, de una especie de novela de acción o de aventuras. Claro. Eso es una herramienta que se conoce como periodismo literario. Lo que hace ahí Soriano empieza describiendo el último de los asesinatos, que Robledo Puch mata a quien era su compañero de andanzas y lo mata en un momento que andan con un soplete. Después le dicen que Robledo Puch le quema las huellas con el soplete y demás, pero hace toda esa descripción. No lo hace como algo, estaban robando, estaban con un soplete y entonces lo quemó. Sí, y al mismo tiempo... Ambienta una escena. Claro, y al mismo tiempo utiliza una de las herramientas que tiene la literatura, el cine, en fin, una serie de elementos artísticos que tienen eso de comenzar con el final. Como el flashback, ¿no? El ir y venir y jugar con el tiempo. El periodismo literario se permite eso. Podemos discriminar básicamente dos formas de periodismo. Una, la que se enseñaba en Uruguay, llega todo tarde, incluido el periodismo literario. Acá hasta los 90, y supongo que durante un buen tiempo se sigue haciendo, se enseñaba solo una manera de hacer periodismo, que era el de lo que le llaman los gringos las 5W, que en español son quién, cómo, por qué, para qué y dónde, ¿no? Sí, exacto. Pero eso es decían ellos que uno tenía que resumir todo eso en una nota y la nota ya estaba. Y no había que poner más que esos datos porque había una teoría que decía que el público no leía y que no le interesaba leer. Y que entonces los diarios que tenían que tener mucha imagen y los artículos lo más cortos posibles y con una información muy condensada. A mí siempre me pareció que eso es una teoría de quien no sabe escribir y no sabe lograr enganchar a alguien con lo que escribió. Claro. El periodismo literario tiene otro tipo de desarrollo y aprovecha otras herramientas, como esto que vos decís de los flashbacks, del ir y venir, como eso de ambientar una escena y describir qué estaba haciendo el individuo cuando cometió un delito, o empezar a sumar voces y testimonios. ¿Qué dijo cuando estaba en la escena del crimen? El intercambio, en este caso, entre Robledo y su socio aparece. Y Somoza, que era el Sí, socio. Somoza, exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? A vos te empiezan a pintar más el personaje. No es solo un individuo sin historia que cometió un hecho, en ese caso delictivo, en otros casos es para contar historias, un goleador y te cuentan la historia. Hay una crónica de Salcedo Ramos, un periodista colombiano, sobre Darío Silva, que para contar el accidente de Darío Silva, cuando pierde la pierna, la tituló El último gol de Darío Silva. Y está buenísimo cómo el tipo va contando todo eso, toda la vida de Darío Silva. Pero la titula desde ese lugar, El último gol. El periodismo literario busca esos giros y tiene esas pequeñas vueltas que intentan transformar en algo más atractivo la lectura. Entonces te encontrás con artículos mucho más largos, pero que fue un placer para el que lo escribió y suele ser un placer para el que lo lee también. Hay antecedentes, yo te decía fuera del aire, que algunos dicen, bueno, allá cuando Edgar Allan Poe escribió Los crímenes de la calle Morgue, bueno, que en realidad se basó en hechos reales, pero para muchos eso todavía no podría ser un proto-periodismo literario. Claro. No encuadra dentro de los cánones, digámosle así, porque tiene del mucha periodismo. ficción, Claro, ¿no? El periodismo literario se basa en hechos reales, sí, pero además con toda la información real. Después lo que hace es describir escenas, ¿no? Puede haber una pequeña suposición de, si era de tarde seguramente había sol, por ejemplo, y cosas así, pero son detalles y no tocan lo que es la sustancia, no inventan la sustancia del asunto. Esto se empieza a desarrollar muy fuertemente en Estados Unidos en los años 60. Tom Wolfe fue como el primer paradigma. El precursor, digamos. Ahí va. Pero después, por ejemplo, algunos nombres que suenan mucho y
que a muchos les van a sonar porque además en muchos casos fueron llevados al cine. Hay un libro de Truman Capote que se llama Sangre Fría, sobre también en ese caso es otro el texto sobre algo policial, sobre hechos delictivos, Sí. pero es una novela entera, es un libro y es brutal la capacidad que tiene el tipo para pintarte las acciones, las motivaciones ocultas que tuvieron, porque en el diálogo con los protagonistas empezás a entender también qué pasó atrás, cómo llegó ese tipo a hacer lo que hizo. Para hablarte de otro gringo, Hunter Thompson, que le da un paso más. Hunter Thompson agarra el periodismo literario y dice, ¿por qué tengo que contarlo todo de una manera tan aséptica, por más que lo ambiente, y no puedo poner mi opinión y mi vivencia frente a los hechos? Y se involucra, se mete el narrador en el texto. Hunter Thompson, pueden acordarse, por ejemplo, de Miedo y Asco en Las Vegas, y ahí ven que el periodismo gonzo llevado a un extremo, porque no solo es sus opiniones sobre lo que está pasando y su forma de escribir, hay otro que se llama La Gran Casa del Tiburón, que el tipo va a cubrir un evento de pesca de tiburones, y en realidad pasa drogado los 3 días que dura el concurso y empieza a hablar una cantidad de disparates sobre todo los que están compitiendo contra él en otros barcos, ¿no? Y al mismo tiempo va contando sus preocupaciones para conseguir, no sé ni qué drogas eran en ese momento las que estaba buscando, LSD, ponele, y entonces va contando todo eso intercalándolo con la información del artículo. Claro. Eso es como llevado a un extremo de protagonismo. Hay otros que a mí me resultan muy buenos de leer. Guy Talese es otro escritor gringo. Guy Talese tenía una particularidad. Su padre era sastre y era un sastre de muy buen nivel. Eso lo llevó a empezar a conocer a muchos de los principales actores de la mafia estadounidense, porque se iban a hacer los super trajes que hacía su viejo. Tiene una novela que se llama Honrarás al padre, que era uno de los mandatos de la mafia en Estados Unidos, donde el tipo empieza a contar y a describir, por toda esa gente que conocía y las fuentes que tenía, empieza a describir las reuniones entre los mafiosos, y entonces te va contando desde lo que comía, lo que tomaba cada uno, hasta cómo estaba vestido cada uno y de qué material eran las medias. Entonces, vos ahí empezás a ver cosas, porque si el personaje del que está hablando está vestido de jogging o viene a hacer ejercicio, te da una idea de una persona. Si está con un traje de sastre, unas medias de algodón y no sé, o está con un saco de hilo, te da otra. Y así te va pintando personajes y protagonistas. Y al mismo tiempo me parece que tiene esto, el periodismo literario, de que el periodismo convencional lo podría explicar, sí, pero quizás de una forma menos atractiva. Claro. Al ubicarle lo literario o al darle esa connotación de literario al hecho en sí, se vuelve más atractivo a la lectura. Es más rico. Y ahí aparece también la extensión, un poco la justificación, la argumentación de por qué es extenso, de porque efectivamente se le puede dar esa diversión o esa atracción, digámosle, al texto. Digamos. No está estirado. Es largo, pero es largo porque tiene contenido. Exactamente. No porque hubo que llenar 17 páginas, sino que son 17 páginas de contenido. Nombré una cantidad de autores gringos. Voy a nombrar un par de ejemplos. Voy a venirme un poco para esta zona. Para mí hay 2 representantes muy importantes, argentinos ambos. Leila Guerriero, muchos la habrán leído, por ejemplo, en la Rolling Stone muchas veces y en otras revistas. Leila Guerriero es brutal como escribe en El País de Madrid. Si la googlean, nomás les van a saltar una cantidad de artículos de periodismo literario escrito por ella. Hay algunos que los ha llevado a libros. Hay uno, por ejemplo, que se llama Los suicidas del fin del mundo. Es en una localidad del sur argentino, no me acuerdo si no de la provincia de Santa Cruz, a fines de los 90, hay una ola de suicidios. No me acuerdo si eran 20 o 22 personas que en 2 años se suicidaron en un pueblo chico. Fue como demasiado y fue a cubrir eso. Entonces fue y se adentró y cuenta las historias de los que se mataron, cuenta las sensaciones de los que estaban alrededor, las explicaciones que la gente le va contando, qué pasaba en el pueblo en esa época y qué puede haber influido en cada una de las decisiones y demás. Es muy rico. Hay otro que a mí me gusta un montón, que a mí me da muchísimo placer leer, que es Martín Caparrós. Martín Caparrós también es periodista, tiene una trayectoria súper dilatada y tiene dentro de toda su obra uno que a mí me gusta particularmente porque creo que es una experiencia que alguien tendría que repetir en Uruguay, se llama El Interior. Caparrós diría que por casualidad nació en Argentina, pero en realidad es su familia es española y él ahora vive en España. Pero entonces, por los años que vivió en Argentina y demás, una vuelta agarró un Renault 12 y dijo, voy a escribir un libro que sea la búsqueda de algo así como del ser nacional puro, decía él. En Argentina pasa lo mismo que acá, se dice que la gente del interior mantiene la cosa original y la esencia del ser. Entonces él dijo, bueno, voy a salir a recorrer pueblitos, muchos, todo lo que pueda, y voy a tratar de formarme una idea de cómo es. De esa esencia, de cuál es esa esencia. Ahí está, a ver si existe ese ser argentino o no. Entonces,
está buenazo, porque por un lado te va pintando paisajes que recorre, te lo va matizando con las historias de la gente que va conociendo y de los lugares, con los problemas que tiene con un auto viejo y cascoteado que se le queda en la ruta, y cómo arregla un pinchazo, y cómo tiene que esperar a que llegue un remolque, y ese tipo de cosas. Para mí ahí hay 2 libros súper recomendables. Después pueden conseguir también algunas publicaciones que tienen artículos que suben a internet. Etiqueta Negra, una publicación peruana excelente con artículos, escritos por gente de todo el mundo, pero hispanoparlante, o sea que están todos escritos en español. Etiqueta Negra era brutal. Gato Pardo, que se edita, antes se editaba en Colombia, ahora sale desde México, pero que también consigue plumas excelentes a la hora de escribir. Y Orsay, la que edita Hernán Casiari, que ha tenido mucha repercusión en los últimos años, y editaba en Barcelona, pero tenía distribución para también todo Latinoamérica. Casiari es el que tiene la historia que cuenta su peripecia, digámosle así, con su infarto que tuvo aquí en Colonia, que termina en el hospital de clínicas, y tiene esa connotación de, obviamente no estamos hablando de algo periodístico porque no es que investiga un hecho, pero al mismo tiempo está narrando algo que pasó, y perfectamente puede entrar dentro de lo periodístico, y juega con eso, ¿no? Con rigor periodístico cuenta una historia que él protagonizó. Exactamente. Y con la pluma de un escritor. Entonces ahí se vuelve todo mucho más apasionante y atractivo. Después, experiencias nacionales que yo recuerdo de la revista Quiroga, que creo que no está saliendo más, mejor dicho, no está saliendo más, pero tal vez en algún lado todavía se pueda conseguir, y tenía muy buenos artículos. En la número 1 había un artículo de tapa de Fermín Solana que era espectacular sobre... yo no me acuerdo el nombre, discúlpenme. Pero igual ya te acordás bastante. Pero porque fue buenísimo leerlo. Fermín escribe muy bien, es el vocalista de Hablan por la Espalda, además de ser periodista. Había escrito una nota sobre, viste que se supone que hay un sapo que no sé cómo es que se consume o que hay un contacto con su piel que produce efectos alucinógenos. La descripción que él hacía de toda esa experiencia era alucinante. Eso era en Quiroga. Había otra también que... Alucinante, muy bien. Quedó como un guiño, ¿no? Sí, quedó como un guiño y no pretendía. En 6 grados, que era una revista que salía con El Observador, también salían muchas crónicas así. Y de lo que creo yo que donde se puede leer todavía crónicas así de periodismo narrativo, en la revista Lento, que sale que es parte del equipo de La Diaria y sale una vez al mes. Lo que sí puedo decir también es que esto que yo decía al principio, en Uruguay llegó tarde y nos enseñaban aquel otro periodismo, ahora no, ahora también se enseña el periodismo narrativo, y entonces podemos empezar a disfrutar de esas historias desde otro lado, que es el lado que son nuestras, ¿no? Y que son cosas que pasan acá cerquita. Sí, ni que hablar. Creo que para un poco mencionar algo también desde el aspecto periodístico 100% puro y duro, a veces corremos quizás más, es una situación del periodismo de hoy, con los tiempos, ¿no? Claro. El periodista al 100%, tiene que escribir ese artículo rápidamente por una cuestión a veces de quién llega primero a la primicia, y muchas veces el periodismo narrativo no busca la primicia. No busca la primicia, y tiene aunque puede darla una primicia, porque tal vez, quizás un detalle de un crimen puede llegar a ser una primicia en cierto sentido, pero tiene un poquito más de tiempo para la elaboración. Lo necesita. Lo necesita, exactamente. Entonces, ahí hay como una doble sensación de que se puede decir que el periodista con más tiempo quizás pueda hacer otro tipo de artículo con la cantidad de información que tiene. Llegar a otro lugar. Pero para que eso suceda, mira, hoy, ya mirá cómo llevo a historias propias. Estamos haciendo un ejercicio brutal de periodismo, de comunicación. Pero hoy estaba entrevistando para un programa que se va a ver dentro de 2 lunes, a Adela Dura, la actual presidenta del Sodre, pero que ejerció por lo menos 27 años periodismo en distintos medios, escritos, televisivos y más. Y una de las cosas que hablábamos era que este tipo de fenómenos se van viendo reducidos en Uruguay porque, y no es de llorones, es una realidad. La realidad del periodismo uruguayo es que está muy mal pago y los periodistas estamos muy sobreexigidos en lo que hay que producir. Sobrecargados. En los portales hay máquinas de picar carne, de taca, 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 y saca otra, y saca otra, y saca otra, porque queremos clics. Y si de repente te mandas la supernota sobre la plantación, sobre las colmenas en Soriano, y es un trabajo, estuviste hablando con los apicultores, te metiste ahí, describís el clima,
esto todo, y lo sí. otro. Pero la suben al mismo momento que Wanda Nara se rompió una uña. Tu jefe va a venir a decirte, la nota que escribiste, ¿sabes qué? Está No le todo importa a bárbaro nadie, con el trabajo no la que vuelvas a hiciste, hacer. te lo agradezco, pero mirá. Ese sería un buen jefe, con todo, ¿no? No, En claro, otro caso, ni que hablar, en otro sí, caso sí. decís, no vuelvas a escribir esa porquería. ¿Sabes qué? Por eso también es que no se da. Entonces, a los que les gusta consumir medios, rastreen, a los que les gusta leer también, porque se van a encontrar con una experiencia muy placentera, informativa al mismo tiempo, y que es un goce de escribir. Alvarito, y hay un Dele. punto particular con Sí. respecto al periodismo narrativo, que aquellos que generan, me parece a mí, es una opinión Dale. pura y dura, no tiene absolutamente nada de información ni evidencia para... Periodismo de opinión. Para argumentarlo, pero considero que el periodismo narrativo, el que está relacionado a un crimen o a un hecho delictivo, en general tiene mayor repercusión. Porque nos gusta la sangre. Sí, y considero que muchas veces el detalle dentro del oscuro, dentro del morbo, es lo que termina alimentando quizá a ese tipo de nota. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo Dale. muy particular, muchas veces se da un delito, un crimen en la realidad de nuestro país. No sé si debería estar contando esto, pero no importa. Bueno, esto es periodismo. Se conoce el hecho en sí, el parte policial, lo que pasó. Ahí va. Pero cuando se empieza a investigar y los diferentes investigadores van avanzando en el caso, se llega a lo que conocemos la formalización. Muchas veces, dentro de las audiencias judiciales, se conoce y se dice mucho detalle de lo que fue ese crimen. Exacto. El periodista puede acceder muchas veces accediendo al pedido de formalización de la fiscalía o mismo yendo a la fiscalía y accediendo al audio de la audiencia, porque hoy en día se graban las audiencias y están todas en fiscalía. Allí se da mucho detalle. Y en el periodo de tiempo en que ejercí el periodismo y que vengo ejerciendo el periodismo, me he profundizado, digamos, en algunos delitos diarios particulares, o sea, no con ninguna connotación como esto que estamos hablando, cotidianos, totalmente cotidianos. Y vos sabés que cuando uno imprime mayor detalle en ese tipo de delito, en el delito diario, tiene una mayor repercusión. Y está 100% relacionado con lo que la gente quiere leer. Y en el policial en particular, ahí me parece que hay un mayor morbo de la gente a conocer el detalle. Lo que pasa es que si vos te enterás de un tipo que cometió tales y cuales delitos muy fuertes, aparte del morbo, hay algo, a mí por ejemplo, que me da muchísima curiosidad, que es qué cornos tiene en la cabeza alguien para llegar a hacer eso. Entonces, ahí necesitas un artículo que te lo pinte el personaje y no solo te diga lo que hizo. Exacto. Para poder entender qué pasó. Exactamente. Hay un caso de una mujer en Paysandú, que hace años ya de esto, ¿no? Vivía en pareja, primero te lo voy a contar así nomás, el dato puro y duro, ¿no? Mató a su pareja y lo descuartizó y lo metió en la planchada que hizo en el fondo de la casa. Entonces todos los días se sentaba a tomar mate ahí en el fondo. Sí. Eso va por un lado. Ahora, por otro lado, el tipo era alcohólico, la golpeaba todos los días a ella seguía con él porque ella tenía 3 hijos de una relación anterior y decía, bueno, por lo menos les da de comer a mis hijos, pero se hizo amiga de un tipo que le llenó la cabeza, entre los dos lo mataron. Pero había sido el crimen perfecto, nadie lo sabía, hasta que ella se peleó con ese hombre. Y ese hombre se fue de la casa con una bicicleta. Y la policía fue a la casa nueva donde estaba el tipo porque ella denunció que le había robado la bicicleta. Claro. Y cuando él abre la puerta y ve a la policía, dice, yo no lo maté. Y le preguntaron, ¿a quién? Y así cayeron los dos. Y así cayeron los dos. Exactamente. Bueno, es brutal la diferencia entre un cuento y el otro, ¿no? Totalmente. Y es lo que efectivamente estamos hablando el día de hoy, que es eso, es esa doble virtud del periodismo narrativo, que por un lado te cuenta los hechos tal cual pasaron y por otro le da ese toque que engancha al lector. Ahí va. Creo que lo hemos desarrollado perfectamente. Si no salen a leer periodismo narrativo hoy, ya está. ya. Póngase en... No, mentira. Quiero saber historias propias, que se viene hoy a las 21 horas, 9 de la noche. Hoy, con Carlos Muñoz, relator histórico del fútbol uruguayo, con algunas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, una para los hinchas de Peñarol. Carlos Muñoz cuenta, la última vez que Peñarol sale campeón de la Libertadores es en el 87, con un gol de Diego Aguirre, los descuentos, un partido ultra emotivo. Sí. Los zapatos de fútbol en aquella época no eran como los de ahora, que se amoldan al pie y todo lo demás. No, eran bastante más duros y había que ablandarlos de alguna manera. Claro. ¿Quién ablandó los zapatos que usó Diego Aguirre en esa final? ¿Carlos Muñoz? Carlos Muñoz. Me muero, ¿en serio? Porque
Es parte de lo que hablamos en la nota que se va a ver hoy. Había una cercanía mucho más grande entre los periodistas y los jugadores. Viajaban juntos en los aviones, se quedaban en los mismos hoteles. Era como otro mundo, y hace 30 años, 25 años. Claro. Entonces, Muñoz y Kessman, porque también cuenta que Alberto también se mezclaban en las prácticas de los jugadores. Y cuando Diego Aguirre tenía los zapatos nuevos, se los dio mañana y dijo, domámelos. Claro. Y bueno, Una eso mano. es parte de lo que va a contar hoy Carlos Muñoz. También va a contar sobre su pasión por Goes, el cuadro de básquetbol. Va a contar sobre algo que poca gente recuerda. El fútbol uruguayo, todos nos acordamos o tenemos muy presente todos estos líos por los derechos de transmisión. Tenfield de un lado, Todo el resto por el otro. En los 80 hubo algo que se llamó la Guerra de los Canales. Y era Canal 4 de un lado y Canal 10 y Canal 12 del otro. Claro. Y a ver quién imponía su relator. Y eso se trasladaba a las radios que eran parte de los mismos. Claro. Entonces también vamos a abocar esa época y ver cómo hay algo ahí que es como permanente, ¿no? O sea, muchas cosas han cambiado, salvo la pelea por esas cuestiones. Y después vamos a hablar de Víctor Hugo Morales. ¿Y por qué? Víctor Hugo Morales fue el relator titular y Muñoz era su suplente. Que una de las cosas que cuenta Carlos es que dice, le deseaba que por lo menos se resfriara, tenía una salud de hierro, no podía relatar nunca. Pero ¿qué pasó? Como trabajaron tantos años juntos, yo descubrí, preparando la nota, que en una cantidad de entrevistas que le hacen a Carlos Muñoz, le preguntan cosas sobre Víctor Hugo Morales para que le caiga. Claro. Buscan que, por el posicionamiento político que tomó Víctor Hugo Morales, Carlos Muñoz le caiga, ¿no? Claro. O sea, a mí no me gusta lo que piensa, pero te pido a vos que le caigas. Entonces también hablamos de eso, de por qué le levantan centros para que le pegue a Víctor Hugo. Claro. No. Va a estar realmente imperdible. Además, Carlos Muñoz es una figura única para nuestro país a nivel de relato, así que va a ser muy, muy, muy interesante a las 9 de la noche, además con tus preguntas profundas y tocando todos los aspectos de la vida. Álvaro, muchísimas gracias, como siempre, por estos